A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Roberto Mendoza, periodista y columnista especialista en política nacional. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Y Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, autor del libro Marketing Político y el Andrés Manual de Marketing. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros en Voto por México. Buenas tardes. Roberto, pues bueno, empezó el 1 de marzo las campañas, ya empezaron las campañas presidenciales, ¿no? Todavía no cumplimos 15 días y esto está, ¿cómo lo ves? Arrancaron bien, ya escuchamos propuestas, siguen en rounds de sombra los candidatos, las candidatas, ¿cómo lo ves, Roberto? Pues mira, la verdad es que lo primero que hay que decir es que Xóchitl Gálvez pues está haciendo una campaña pues digamos prácticamente sola, sí tiene mucha emoción, ella le está echando muchas ganas, hay muchas ganas pues de las personas que la están acompañando, pero no la veo digamos resguardada por otras figuras de la oposición al gobierno actual y por lo tanto pues está un poco sola, ¿no? Tampoco le veo pues una gran fuerza, digamos, de la estructura de las tres fuerzas políticas que ella está representando, sino más bien pues veo un poco así llenos a sus eventos, pero con una falta de emoción, ¿no? Y por el lado de Claudia Sheinbaum, pues más que round de sombra, yo lo que veo es que pues ella casi no está haciendo campaña por ella, por supuesto, primeramente el presidente, después está haciendo campaña Marcelo Ebrard, está haciendo campaña Ricardo Monreal, está haciendo campaña, pues todas estas personas que la están siguiendo, que la están, digamos, resguardando, y ellos son los que están haciendo campaña, sobre todo en territorio, los gobernadores están haciendo campaña con ella. Hay, por supuesto, algunos gobernadores que no están 100% con ella y por lo tanto, pues vimos Roberto, sí. Roberto, vamos a detenernos con una por una, ¿no? Porque si no nos vamos a ir con los tres. Entonces, Gustavo Pérez, ¿cómo ves a Xóchitl? Dice Roberto que no se le ve entusiasmo, como que no prende. ¿Cuál es tu opinión, Gustavo, de Xóchitl Gálvez? Gracias, Beto. Gracias, Roberto. De Xóchitl. Bueno, mira, yo sí hay algo que coincido con lo que dice ahorita Roberto, y es que sí se nota que no todos los hilos dentro de la campaña están jalando al parejo. Y esto sí te lo puedo decir porque yo noto que la estrategia que está siguiendo el caso de Xóchitl Gálvez, pues va por una situación de posicionamiento en el tema de la seguridad. Pero si nosotros vemos lo que están haciendo los demás candidatos de la oposición, pues a veces no vamos a encontrar cierta lógica, porque estamos viendo, por ejemplo, un Santiago Taboada que no se nota que esté conectando mucho con la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿eh? Y también estamos viendo, por ejemplo, esfuerzos distanciados entre lo que va a ser el trabajo de los partidos políticos, muy en concreto, y yo creo que es el que más se nota, el caso del PAN y un poquito el del PRI, pero por ejemplo no vemos bien cómo pinta el PRD, a diferencia de lo que está haciendo, digamos, el núcleo más cercano a Xóchitl Gálvez, con este movimiento rosa, los Xochilovers y toda la parte de la estrategia digital. Entonces sí coincido en que, digamos, se nota que es una campaña que está partiendo de una forma segmentada. Ahora, eso no quiere decir que no empiece a generar cierto ruido y que también empecemos a ver que hay diversos sectores de la población o representantes de las diferentes organizaciones que pues yo creo que tiene que ver con que a lo mejor no encuentran otra opción, pero sí que se ve que empiezan a acercarse a Xóchitl. Entonces, en la narrativa de lo que es la campaña de Xóchitl Gálvez, me parece que es congruente con lo que incluso habíamos comentado también en uno de estos foros, querido. Íbamos a ver a una candidata pues que iba a empezar a ser mucho más respondona, iba a poner mucho énfasis en el tema del cambio por la seguridad. Yo creo que esa es la narrativa que alcanzamos a ver y de momento hasta ahí, mi querido Beto y Roberto. Roberto, ¿cómo ves, por ejemplo, esta participación en la conferencia del Episcopado Mexicano? El clero en México preocupado por la inseguridad, una inseguridad que pues no se puede tapar con un dedo.
es evidente, la vemos todos los días, y la posición de Xóchitl pues fue, pues vamos a firmarlo. Claro, pues le conviene porque cuestiona al régimen que actualmente está en el poder, y de ahí pues Claudia Sheinbaum no lo aceptó como tal, Roberto. Bueno, tenemos a la Iglesia Católica que ha estado, pues, si no en contra de la política de seguridad del presidente, cuando menos sí muy crítica, sobre todo después de que mataron a estos dos sacerdotes en Chihuahua, y entonces tenemos pues a la conferencia pues haciendo una crítica fuerte, y vemos a Claudia Sheinbaum que no se puede deslindar del proyecto del presidente, que no puede hacer una diferenciación entre la política que ella quizás podría implementar en materia de seguridad, cuando menos en otras materias pues tampoco, pero digamos la materia de seguridad es muy importante para la conferencia del episcopado, sí. Y ella no puede pues diferenciarse, y entonces pues tuvo que hacer una crítica a este diagnóstico, y por lo tanto firmar, digamos, con algunas restricciones o algunas cosas en las que no estuvo de acuerdo, porque pues esta campaña que tiene Claudia Sheinbaum pues es una campaña de continuidad totalmente, no puede sí. ser una diferenciación como teníamos, pues digamos hasta los mismos priistas se diferenciaban en los candidatos del presidente, aun cuando fueran, digamos, del mismo partido, se diferenciaban con los candidatos con el presidente, ¿no? Y acá no hay esa diferenciación. ¿Le costará a Claudia Sheinbaum cuestionamiento que hizo, un diagnóstico que pues es un diagnóstico que todos vemos todos los días? Gustavo Pérez, Roberto Mendoza, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con su opinión con este tema. Volvemos en 2 minutos. El crimen organizado está metido en el proceso electoral en curso. Así lo asegura Fernando Belanzarán en entrevista para Mega Noticias. Destaca que durante el actual sexenio el crimen organizado se empoderó. Pero no es solo un asunto de violencia, es un asunto de que el crimen nunca había estado tan empoderado como ahora. Ha extendido su dominio, se ha empoderado económicamente, ha diversificado sus actividades. Este ha sido el sexenio de la jauja para el crimen organizado. Tratando de ser objetivos, Gustavo, y mucha gente que nos está viendo, pues bueno, puede ser imparcial en el asunto de que el crimen organizado está empoderado. O sea, vemos crímenes por todos lados, situaciones que no veíamos, y esto es por el descontrol que tienen las autoridades judiciales para frenar esa ola de violencia, Gustavo. Entonces, el oponerse a un diagnóstico que da el clero mexicano, ¿le podrá restar puntos a Claudia Sheinbaum? Si le podrá restar puntos a Claudia Sheinbaum, está en contra. No creo, honestamente no creo. De hecho, creo que la estrategia de propio Morena, pues es que no se incentive la participación. Si eso coincide con la situación que estamos viviendo del crimen organizado, yo quiero dejarlo como que es un tema aparte, pero de que le puede favorecer el hecho de que la gente tenga miedo de salir a votar, eso es un hecho. Porque a medida que la gente pierda el miedo y salga a votar, lo más probable por la propia situación de la inseguridad, pues es que vaya a cobrar, pues digamos, pues vaya a ir en contra justamente de la lógica que tiene esta política de inacción en contra del crimen organizado. Entonces, creo que lo estaba apuntando, de hecho, muy bien Roberto. El gran fallo que sí puede llegar a tener Claudia Sheinbaum es el no poder desmarcarse de la figura presidencial. Entonces, si le va bien al presidente y tiene un cierre espectacular de sexenio, le va a ir bien a la candidata Sheinbaum. Pero si pasa lo que empezamos a ver
con los números actuales en que al presidente ha estado bajando constantemente sus niveles de popularidad, que incluso ya rebasó el 54, ya llegó al 54% de popularidad, y con un 45% de popularidad en contra, entonces sí podemos estar en un escenario que no le favorezca a la candidata Claudia Sheinbaum. Y esto es un grave peligro que decidieron correr justamente desde que se estaba planteando el cómo iban a hacer ellos la campaña, su campaña de continuación del proyecto del bienestar, de la 4T, ¿verdad? Porque sabían bien que pues, el presidente López Obrador pues, es una persona que tiene mucho carisma para un cierto sector de la sociedad, pero en una votación con las características que estamos viendo, hay que evaluar muy bien los motivadores. Y en esos motivadores yo siempre me estuve preguntando, ¿qué será más importante en general para la población? Si ir a favor de una política de dádivas sociales y de una percepción de bienestar, sobre todo para las clases menos favorecidas, o una elección donde se pidiera el rescate por el tema de la insolente falta de eficacia en la cuestión o en la materia de la inseguridad que estamos viviendo. Entonces, a mí me queda muy claro que esta elección va a terminarse definiendo o bien por una gran, o más bien por una suficiente participación de una clase desfavorecida o por una exacerbada participación de una clase media que está viéndose afectada. Creo que ahí, en ese terreno, es donde se puede decidir la elección, querido Beto. ¿Cómo ves esto, Roberto? ¿Cómo ves el análisis de Gustavo? Mira, yo lo que veo, creo que Gustavo tiene mucha razón, pero lo más importante es que esta elección va a ser una elección de estructuras. La estructura de Morena, que pues es bastante fuerte, tiene pues sus programas sociales, tiene gente que está repartiendo dinero o cuando menos algunas ayudas más. Las estructuras más poderosas, digamos, de esta campaña, pues van a ser las de Morena y están compitiendo con las antes muy poderosas estructuras del PRI, las estructuras del PAN y las estructuras del PRD, más aparte, pues tenemos las pocas, sean pocas o muchas, las estructuras de MC, y esto, tiene razón Gustavo, si no salimos a votar, si el grueso de la población que no está en la estructura, que no son militantes, ni simpatizantes de ninguno de los partidos, sino que pues simplemente quieres participar y no sales, ya sea por la inseguridad o por la apatía que te pudiera causar cualquiera de las candidatas, incluso el factor que es que vaya a ser una mujer la presidenta, hay que tomarlo muy en cuenta. Yo creo que es un factor importante y por lo tanto, pues también es a considerar, ¿no? Si no participa la gente que no está en las estructuras de los partidos, seguramente va a ganar Morena. También hay que tomar muy en cuenta que esta campaña, pues no es una campaña de carisma, como habíamos visto, por ejemplo, con Peña Nieto, con el propio Andrés Manuel López Obrador, que teníamos pues un personaje muy carismático. Acá, pues la verdad, no tenemos unas candidatas que sean muy carismáticas, que arrastren mucha gente, que la gente pues quiera tomarse selfies, que los hombres quieran estar acompañados de alguna de las dos candidatas, y por supuesto el candidato de MC pues no es nada simpático desde mi punto de vista. No sé qué opine Gustavo. Vamos a pasar a hablar sobre el tercer candidato también, Jorge Álvarez Maínez, pero vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos porque está interesante el tema, Roberto, Gustavo. Descubre México. Xóchitl Gálvez firmó el acuerdo de paz con reservas, pero Claudia Sheinbaum puso peros y defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal de abrazos, no balazos. La candidata tiene que reconocer que el crimen organizado está ganando terreno en México. Así lo dijo Germán Martínez, integrante del Grupo Plural, en entrevista aquí con Mega Noticias. Dijo que no había un proceso de degradación en materia de seguridad en este país. Y Guerrero, donde no hay gobierno, y Guerrero,
donde los narcos mandan, y Zacatecas, donde sobajan y humilla a la policía a una mujer. El proceso de degradación lo vemos todos los días. Luego dijo que ella quiere seguir la militarización que le ordena el presidente de la República. Xóchitl Gálvez dijo que no a la militarización. Los soldados y los marinos a la función de seguridad nacional. Los policías y la Guardia Nacional a la seguridad pública de este país. Roberto, Gustavo, el tema de la seguridad pública será lo fundamental para definir la elección en este 2 de junio. Y ya hablaban ustedes de participación, checando los datos. En 2018 votaron que 56 millones de personas, de un padrón de 89 millones, es decir, el 62-63%. Eso es alto, ¿no, Gustavo? Y en esta elección, ¿cuánto crees que sería el porcentaje de participación, calculando que faltan 80 días? ¿Cuánto crees que vayan a participar? Yo calculo una participación muy similar, pero fíjate bien, no quiere decir que sea una gran participación, porque estamos considerando que ahora el padrón electoral es mayor. Entonces, en términos reales, yo sí considero que es muy probable que la participación vaya a ser menor, y sobre todo por los factores que estábamos discutiendo antes de irnos a la pausa. El tema de la inseguridad no es un asunto menor. Sí puede ser el gran factor que merme la participación ciudadana el día de las votaciones. Y lo he dicho en otros foros además. Sí. El gran riesgo que tenemos en este escenario que estamos viviendo es que en vez de dar un paso hacia adelante en nuestra germinal democracia, como dice Pepe Woldenberg, estamos en la antesala de tener una regresión. Y no solamente por estos factores de la inseguridad, sino también por lo que las propias candidatas están poniendo sobre la mesa. A mí me preocupa personalmente. O sea, ¿consideras, Gustavo, que el factor violencia y los otros factores de las candidatas, la falta de popularidad, pueda disminuir la participación en una de las elecciones más importantes? ¿Cómo ves esto, Roberto? A eso iba ahí, sí. Creo. Pues mira, yo considero, Gustavo tiene toda la razón, pero también hay que tomar en cuenta la inflación, o sea, la economía de las personas. Habrá muchas personas que no vayan a votar porque tendrán que trabajar ese domingo. La educación, hay muchas personas que pues ahora con la pandemia la población pues se quedó muchas partes sin educación, los niños se quedaron sin educación, y sobre todo la salud. Habrá mucha gente que no quiera ir a votar o que no pueda ir a votar porque está enferma. No tenemos, es muy claro en los casos de personas con cáncer que no tienen medicinas, personas que no se pudieron atender, incluso personas que pues han sido violentadas y que pues no tienen una buena atención médica porque no hay, por ejemplo, en Zacatecas mismo lo vimos, pues un buen hospital, o en San Luis Potosí, como acaba de hacer varios hechos de violencia. Tenemos, la violencia sí es muy importante, como dice Gustavo y como tú mismo lo afirmas, Alberto, pero hay otros factores que son muy importantes y que son definitorios para pues que la gente salga a votar, ¿no? Entonces, Gustavo, con lo que dicen los dos, y están ustedes de acuerdo, yo no estoy tanto de acuerdo, porque yo creo que finalmente el principio de la democracia es definir el rumbo que queremos en los próximos 6 años. Ya vimos lo que hicieron el PRI, PAN y PRD en el pasado, ya vimos lo que hizo Morena en esta administración. Es el punto de lanza para decidir hacia dónde vamos, pero entonces habrá poca participación, o sea, la gente no entrará en esa decisión de qué es lo que queremos para los próximos 6 años, Gustavo. Es que depende de lo que vaya a pasar en una fecha que es crucial, querido Beto y Beto, que es el 7 de abril. El 7 de abril es el primer debate.
Y quien gane el debate no importa tanto, es lo que va a pasar al siguiente día en el postdebate. Y el 28 no es tan importante, que es el segundo debate. El 19 puede ser que sí sea importante, pero el del 7 de abril, por una cuestión histórica que se ha visto en todos los debates del mundo, es el más importante. Y ese día es cuando vamos a ver si las candidatas tienen la suficiente astucia para poner los temas de la mesa, por un lado. En el caso de Xóchitl, los temas que duelen, los temas que la gente quiere que se resuelvan, esos motivadores emocionales, porque quieren que las cosas cambien o porque quieren que haya una perspectiva distinta, una forma diferente de hacer las cosas, y entonces sí, puede hacer que la gente que está a su favor salga a votar. Pero en el otro caso, en el caso de la doctora Sheinbaum, es distinto, porque es una campaña de conservación, y lo he dicho en otros foros. Ella lo que quiere el día de hoy es que ya se acabe la campaña, porque lo que está de frente para ella es el riesgo de seguir perdiendo puntos porcentuales. Cada vez que se exponga, cada vez que tenga que hablar bien de lo que se ha hecho en tema de seguridad, que no se ha hecho nada, pues obviamente le va a terminar afectando, y más con lo que estamos viendo con las indecisiones e imprecisiones del presidente. Recordemos siempre que esta campaña, la campaña de la doctora Sheinbaum, está ligada a lo que haga o deje de hacer el señor presidente. Ahora sí que ella vota, va a ser una administración del conservadurismo, porque ha dicho Roberto que va a mantener todo lo que trae, es más, va a poner el segundo piso de la Cuarta Transformación. Pero entonces el tema de seguridad, hoy Chilpancingo amanece con violencia exacerbada, se les fue el policía que ya asesinó por abuso de autoridad a un normalista de 23 años, en fin, Roberto, todos estos elementos pues no le ayudan al régimen actual. Fíjate, Alberto y Gustavo, lo que hay que también ponderar es, como tú dices, la cantidad de personas que quizás vayan a votar. Yo creo que Gustavo tiene mucha razón. Habrá que ver los debates, habrá que ver cómo se desarrolla la campaña, qué tanto le afecta estos golpes que no son contundentes, pero que van como una defensiva de fútbol americano, poco a poco, ganando terreno estos golpes a la campaña de Claudia Sheinbaum y por supuesto al presidente, porque el presidente es el que más hace campaña en lugar de Claudia, y ver cómo la participación de la gente pues tendrá que mover, como dice Gustavo, hacia la emoción, porque si es sobre las ideas y demás, yo creo que no va a haber participación. Tiene que ir la gente a votar, y lo dicen los estudios, por miedo, por coraje o por digamos, agradecimiento o por entusiasmo. Y yo creo que la gente puede ir a votar por miedo o puede ir a votar por coraje, y entonces habrá un cambio. Yo creo que esos son los dos sentimientos que más va a estar buscando la oposición al gobierno actual, y por supuesto, pues si logra que haya una participación de más del 70%, puede que haya cambios. Si hay menos nunca hemos logrado, yo creo que no. Nunca hemos logrado, ¿no? Un 70%. Creo que ni en Estados Unidos, bueno, el 70% es una barbaridad. Que no se haya logrado nunca no quiere decir que no se pueda. ¿Cómo ves, Gustavo? ¿Llegaríamos al 70%? O sea, a mí se me hace muy ambicioso, Gustavo. Es que depende de los motivadores y también, o sea, hay que ser honestos. Sí puede darse la situación en que si Morena, el aparato que tiene de movilización, e incluso por los mismos factores de la inseguridad, no termine siendo tan eficaz como ellos tienen calculado, que son muy buenos, además juntando a la gente para llevarla a sus propios propósitos. Pero si no son tan efectivos el día de la elección con esa movilización, se pueden llevar una sorpresa. Y ¿saben una cosa? También dependiendo del cómo, y lo dijo muy bien Roberto, del cómo esas emociones, y dijo una palabra además tan precisa, esas emociones llevan a un coraje social por parte de todos esos sectores afectados por la salud, por la corrupción, por la inseguridad, por miles de cosas que le han fallado a este gobierno,
pues entonces sí, a lo mejor no estaríamos llegando, yo creo que nunca a un 70%, pero si lo llegan a rozar por ahí en un 65%, cuidado, porque sí podría ganar la oposición, y creo que además ahora ya con estas encuestas que empiezan a poner los números mucho más precisos de lo que está sucediendo, ya no son esos 20 puntos con los que empezaron de diferencia, ya ahorita estamos hablando de que está en una diferencia entre 6 y 8 puntos que para la oposición le va a motivar mucho porque saben que son perfectamente alcanzables. Entonces, a lo mejor no llegamos a ese 70%, pero con lo que los números sean suficientes para que le den la victoria, pues obviamente van a meterla en aprietos, y yo creo que ya se empieza a ver, ya empezamos a ver a un presidente que empieza a estar muy nervioso, que ya por cualquier cosa se calienta, y creo que si nosotros queremos tener un tamiz de lo que está pasando adentro de la campaña de Claudia Sheinbaum, tenemos que voltear a ver lo que está pasando con el presidente, no tanto lo que esté haciendo la candidata deje de hacer. Sí, ya no se les ve tan tranquilos. Esto pone las condiciones, Roberto, Gustavo, de que el 2 de junio va a ser un día memorable. No lo sabemos para qué lado, pero va a ser un día memorable en la incipiente democracia, en los poquitos pasos que vamos dando como una nación donde la gente sea la que decida qué es lo que quiere. Roberto, Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos.